En general, hay que decir que en el Congreso existen hoy varias iniciativas, así como vos mencionaste al inicio, de que por un lado apuntan a reducir el ingreso del fisco y por otro lado apuntan a aumentar el gasto público, ¿verdad? Muchas de estas iniciativas, hay que decirlo, tal vez fueron ideadas con el espíritu de tal vez ayudar un poco al contribuyente o a la población en general, que, como sabemos, la economía no está atravesando el mejor de sus años, pero realmente cuando uno se pone digámosle, a analizar detalladamente las medidas, muchas de ellas inclusive, digámosle, irían en contra del espíritu con el cual fueron escritas. Yo te comento un poco las principales, Lai, así como dijiste, las que más nos preocupan. Una de ellas es la del régimen de turismo comercial, que como mencionaste, esto en su momento ya tuvo como varios intentos por parte de estos gremios de ser tratado en el Congreso, y lo que apunta es a crear un tributo único para todas aquellas ciudades de frontera, ¿verdad? Entonces es demasiado general esa medida. Nosotros desde un principio estuvimos en desacuerdo con eso, y eso implicaría hoy para el fisco un desangro de aproximadamente 50 millones de dólares por año. Después, si vemos estas otras dos iniciativas referente al IVA, uno tenemos la deducción de IVA supermercado, le llamamos nosotros, de tal manera que el contribuyente pueda deducir sus compras que hace en el supermercado, y también la eliminación del IVA canasta básica. Si juntamos estas dos medidas relacionadas al IVA, estamos hablando de una pérdida de recaudación para el fisco de alrededor de 108 millones de dólares. Adicionalmente a eso, también hay otra iniciativa que elimina el impuesto selectivo al consumo referente a los combustibles. Esto implicaría un desangro para el fisco de 265 millones de dólares. Si sumamos esto que acabo de describir, estamos hablando de 422 millones de dólares menos de ingresos para el fisco en el caso que se aprueben todos. Entonces, esto es más del 1% del Producto Interno Bruto, y nosotros como un país que hoy en día ya tenemos una presión tributaria muy baja, estamos hablando de una presión tributaria efectiva del 9,6%, y si a eso le vamos a restar todo esto que yo mencioné, iríamos a una presión tributaria del 8,6%. Entonces, esto por el lado del ingreso, ¿verdad? Y después por el lado del gasto también tenemos varias iniciativas que la mayor parte de ellas, sin entrar en mucho detalle, apunta a aumentos salariales, ¿verdad? Aumentos salariales para distintas carteras. Estamos hablando de salud, actuarios judiciales, Ministerio Público, Contraloría. Entonces, también si sumamos todo esto, ¿verdad? Implica un aumento del gasto de 155 millones de dólares solamente en iniciativas para aumentos salariales. Entonces, como dije, por un lado tenés aumento de gasto y por otro lado reducción de los ingresos. Adicionalmente a esto, hay que decir que el fisco este año va a recibir menos ingresos por la coyuntura justamente económica. No olvidemos que inicialmente la estimación de crecimiento económico era del 3,7%. Esto era lo que se estimó en el último trimestre del año pasado, antes de la sequía. Y bueno, después cuando cae la sequía y la producción agrícola merma en un 60%, obviamente eso tiene su efecto sobre los ingresos tributarios. Estamos hablando de 113 millones de dólares, lo que estimamos nosotros de menos ingresos que vamos a recibir. Entonces, en resumen, la de ingresos, si sumamos lo proveniente de la coyuntura económica más la iniciativa legislativa de ser aprobada en su totalidad, estaría rondando unos menores ingresos de 533 millones de dólares para el fisco, por el lado de los ingresos, y por el lado del gasto estaríamos hablando de un poco más de 200 millones de dólares si sumamos las iniciativas de aumentos salariales y también el impacto que ha tenido ya las medidas en torno al combustible que ha tomado el fisco, ¿verdad? No olvidemos que el fisco ha reducido el impuesto selectivo al consumo y también ha mantenido la base imponible fija. ¿Qué significa esto, verdad? Que el monto sobre el cual se calcula el impuesto se mantuvo fijo desde el 2019 prácticamente, no acompañó la suba del precio. Entonces eso también implica un no ingreso al fisco.